¿Qué onda, people? Les habla el Profito, su profe favorito, y en este video vamos a ver el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? En cualquier triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Denle like, suscríbanse, compartan y todo. No. Vamos a ver ahora sí, qué pedo, ¿no? O sea, como que normalmente en la escuela nada más te enseñan eso, te dicen, ese es el teorema de Pitágoras y chingle, mijo, resuelva. Pero pues hay mucho pedo, vamos a ver qué significa cada cosa, que es un triángulo rectángulo, que son los catetos, que la hipotenusa, y luego pues ya que no sabemos eso, pues ¿para qué sirve, no? Si no sabemos para qué sirve, pues de qué sirve, ¿no? ¿O sí? ¿No? Bueno, ahora sí vamos a ver. Vamos a empezar primero viendo qué significa cada cosa de las que dicen ahí. A ver, triángulo rectángulo. ¿Qué vergas es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es cualquier triángulo que tenga un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. Entonces, si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí podemos usar nuestro transportador y medimos y nos damos cuenta que este ángulo es de 90 grados. Entonces, como tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados, este es un triángulo rectángulo. Lo mismo aquí, medimos sus ángulos. Si alguno es de 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. Y si son triángulos rectángulos, se va a cumplir esta madre. Ahorita vemos de qué se trata esta madre. Normalmente, cuando estamos usando triángulos o cuando estamos viendo figuras con ángulos, cada ángulo se señala así como con una curvita. Pero para señalar que hay un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, lo hacemos con ese cuadrito. Si vemos que un triángulo tiene una esquinita así, vamos a saber que ese es un ángulo de 90 grados y ya no vamos a necesitar medirlo. Ya, este es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, por lo tanto se cumple el teorema de Pitágoras. Y ahora sí, continuamos. Suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué vergas es eso de cuadrados de los catetos? Primero, pues, ¿qué es un cateto? Hay que saber qué es un cateto y luego qué es el cuadrado de un cateto. Un cateto, en un triángulo rectángulo, primero buscamos cuál es el ángulo recto. Este es el ángulo recto, entonces los dos lados que se juntan en el ángulo recto, esos son los que se llaman catetos. Este es un cateto y este es otro cateto. ¿Por qué se llaman así? Pues no sé, al chile pues así se le ocurrió al güey que dijo, pues esos van a ser triángulos rectángulos y estos se van a llamar catetos. Tal vez tenga su razón para llamarlo así, no sé, pero eso no importa ahorita. Así se llaman y así tú lo aprendes. Ahora aquí de este lado, ¿cuál es el ángulo recto? Este es el ángulo recto. Entonces, los dos que van junto al ángulo recto son los catetos. Catetos van a ser estos que están aquí. Y ahora, ¿qué vergas es cuadrado de los catetos? Cuadrado de los catetos quiere decir cuadrado, pues un número al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si este lado mide 3, entonces el cuadrado de este cateto pues va a ser 3 al cuadrado, o sea 3 por 3, 9. Entonces el cuadrado de este cateto es 9. Aquí digamos que también mide 3, entonces el cuadrado de este cateto es 9 también. Y luego dice es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, ya sabemos que es cuadrado, pero ¿qué rayos es hipotenusa? Hipotenusa es el otro lado del triángulo. Los catetos son los que están aquí y el lado restante, que es el lado más largo y el que está opuesto al ángulo recto, esa va a ser la hipotenusa. Tenusa. Esta va a ser la hipotenusa de este triángulo y en este triángulo esta va a ser la hipotenusa. Entonces ya tenemos cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos. Y ahora sí ya podemos escribir esta madre como una fórmula de matemáticas para poder resolver problemas. Antes de escribir eso, primero le vamos a poner
nombres a cada uno de los catetos para no tener que escribir todo así, cateto, cuadrado y la chingada. Les ponemos letras. Las nombramos A, B y C normalmente. Le ponemos A un cateto, al otro cateto le ponemos B y a la hipotenusa le ponemos C. Acá igual a un cateto A, al otro cateto B y a la hipotenusa le ponemos C. Entonces dice cuadrado de las sumas, no, suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿qué quiere decir? Suma de este cuadrado y este cuadrado. El cuadrado de A pues es A al cuadrado, más el cuadrado de B, pues, B al cuadrado. Entonces A al cuadrado más B al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Este es el cuadrado de este cateto, este es el cuadrado de este cateto. Entonces es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado C, pero dice cuadrado, entonces C al cuadrado. Esto es lo que dice el teorema de Pitágoras, ya con formulita. Y eso ahora sí nos sirve para obtener los lados que nos falten de un triángulo rectángulo. Si nos dan un triángulo rectángulo y nos dicen cuánto miden dos de esos lados, podemos obtener la medida del otro lado con este teorema. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí digamos que este lado, con un triángulo muy clásico, este lado mide 3 y este lado mide 5. Este de aquí, la hipotenusa. Entonces tenemos un cateto, tenemos la hipotenusa. Acá tenemos dos catetos. Vamos a empezar con este triángulo para que sea más fácil. Dice, tenemos dos catetos, tenemos A y B, nos va a faltar C, que es la hipotenusa. ¿Cómo vamos a sacar el valor de la hipotenusa? Aquí este está al cuadrado, entonces para que se quite el cuadrado, le sacamos la raíz aquí. Bueno, aquí lo dejamos. Le sacamos la raíz de este lado y la raíz de este lado para que siga siendo una igualdad. La raíz de este se va con este y nos queda C, o sea, la hipotenusa va a ser igual a la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y ya, entonces la hipotenusa va a ser siempre la raíz de la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero si queremos sacar un cateto como en este otro caso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que normalmente se dice, está mal dicho, pero pues así lo aprendimos. Este está sumando, pasa restando. Entonces tenemos que A cuadrada es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Otra vez hacemos lo mismo de las raíces. Se cancela esta madre y nos queda que A es igual a raíz de C cuadrada menos B al cuadrado. Y estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para resolver problemas con el teorema de Pitágoras. Cuando queremos sacar la hipotenusa, va a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Cuando queremos sacar un cateto, va a ser raíz de el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el lado más largo, menos el cuadrado del cateto que ya tenemos, o sea, el lado más corto. Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar ya para resolver problemas. Este es cuando queremos sacar la hipotenusa y este es cuando queremos sacar un cateto. Estas dos provienen de aquí, pero las que usamos son estas de acá. Ahora sí, dentro de nuestro problema de aquí. Aquí tenemos el valor de dos de los catetos y nos falta el de la hipotenusa. Nos falta el de la hipotenusa, entonces usamos el que tiene la suma. La hipotenusa es igual a la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este cateto mide 3 al cuadrado más este otro cateto también mide 3 al cuadrado. Entonces C igual a 3 al cuadrado 9 más 3 al cuadrado 9, y eso es igual 9 más 9, 18. Raíz de 18. Ya esta madre la podemos meter en la calculadora para encontrar el valor más preciso. Ponemos raíz de 18 y nos queda 4.24.
4.24 va a ser la medida de esta, de la hipotenusa. 4.24. Lo mismo hacemos acá. Ya tenemos dos lados, nos falta el tercer lado, pero aquí la diferencia es que uno de los lados es la hipotenusa y el otro es un cateto. Entonces cuando tenemos hipotenusa y cateto usamos el de la resta. El de la resta es para sacar un cateto, el de la suma para sacar la hipotenusa. Vamos a sacar, entonces usamos A es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado. Aquí la hipotenusa es 5, entonces 5 al cuadrado menos el cateto que ya sabemos, este cateto de 3 al cuadrado. Hacemos las operaciones adentro. 5 al cuadrado, 25 menos 3 al cuadrado, 9. A es igual 25 menos 9 nos da 16. Raíz de 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. Entonces el cateto que nos faltaba mide 4. Y ya tenemos los tres lados. Entonces, otra vez recapitulando, sirve para, bueno, el teorema de Pitágoras, pues es esta cosa de acá, apréndansela de memoria. Así se escribe esta cosa. Pero las fórmulas que usamos es la de la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos. El cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que ya tenemos al cuadrado. Le metemos los valores, hacemos las operaciones, usamos la calculadora si no sabemos sacar la raíz o si sabemos sacar la raíz pues la sacamos y ya. Ahora, un poquito más complicado, nada más para entenderlo mejor, es plantear un problema. Imagínense, o imagínate si eres una persona sola viendo este video, solitaria y triste. Imagínate que tenemos una ventana. Una ventana a la verga. Es una ventana, imagínense que es una ventana cuadrada. Y aquí en esta ventana queremos pasar por aquí un sillón o algo, queremos pasar un algo, me vale madres que queremos pasar. Y en esta ventana, este lado de aquí mide 80 centímetros y este lado de aquí mide 40 centímetros. Es una ventana un poquito más grande, 60, una ventana ahí más o menos. Y queremos sacar una cosa por ahí, pero esa cosa es como una tabla que queremos sacar. Y queremos saber si esa tabla va a caber aquí. ¿Cómo le haríamos para saber si va a caber o no? La tabla mide 100 centímetros. Entonces queremos saber si cabe por aquí. ¿Cómo sabemos si cabe? Pues si la ponemos así, no va a caber. Si la ponemos de lado, no va a caber. Si la ponemos en diagonal, pues tal vez quepa, tal vez no. Entonces aquí lo que hacemos es ver si cabe en esta diagonal. ¿Cómo sabremos cuánto mide esta diagonal? Pues podemos ir y medirla y pues ya con eso ya. Pero si no podemos medirla y sabemos que estos dos miden eso, lo que hacemos es utilizar el teorema de Pitágoras. Si se fijan, este es un pinche triángulo. Tiene este ángulo recto, entonces es un triángulo rectángulo. ¿Qué son estos? Son los que están junto al ángulo recto, entonces estos son los catetos y lo que nos falta saber cuánto mide es la hipotenusa. Entonces, como nos falta saber cuánto mide la hipotenusa, esto va a ser C y vamos a usar la fórmula para la hipotenusa. C igual a raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Igual a raíz de cuánto mide un cateto, 80 al cuadrado más el otro cateto 60 al cuadrado. C igual a 80 al cuadrado es
6.400, eso lo metes a la calculadora, 60 al cuadrado son 3.600. Y hacemos la suma. 6.400 y 3.600 son 10.000. Raíz de 10.000. ¿Cuál es la raíz de 10.000? C igual a 100. La raíz de 10.000 es 100. Entonces esto mide exactamente 100 centímetros. ¿Cuánto mide esta madre? 100 centímetros. Entonces pues va a caber, pero al puro chingadazo. Entonces pues ahí vamos a ver. O si no, pues ya compramos una tabla más chiquita. Pero pues ya ahora sí sabemos cuánto mide esta diagonal. Y así se nos pueden presentar problemas. Por ejemplo, otro problema, no sé, queremos saber cuánto mide una casa de altura y no tenemos cómo subirnos ahí, pero tenemos una escalera que si la recargamos llega desde la esquina hasta aquí y podemos medir que estos son 2 metros y que la escalera mide 4 metros. Entonces ya tenemos un lado, ya tenemos otro lado, tenemos un ángulo recto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Este lado de aquí, ¿qué es? Como tenemos un ángulo recto aquí, entonces este va a ser un cateto. Entonces aquí utilizamos la fórmula del cateto. ¿Cuál era la del cateto? El cateto va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. 4 al cuadrado, 16, menos 2 al cuadrado, 4, igual a raíz de 12. Esto lo podemos simplificar para ponerlo en una notación exacta o podemos utilizar nuestra calculadora. Agarramos nuestra calculadora y ponemos raíz de pinches 12 y nos queda 3.46. 3.46 es lo que va a medir aquí. Entonces pues ya sabemos que la altura de esa casa son 3.46 metros. Y pues estos son los tipos de problemas. Entonces otra vez recapitulando, ¿para qué sirve el teorema de Pitágoras? Para que cuando tenemos un triángulo rectángulo y sabemos dos medidas, podamos sacar la medida del otro lado. Cuando el lado que no conocemos es la hipotenusa, utilizamos la fórmula de la suma. Cuando el lado que no conocemos es un cateto, utilizamos la de la resta, restando la hipotenusa menos, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Y eso sería todo. Si te sirvió el video, pues compárteselo a tus compas, suscríbete, dale like y todas las demás cosas que se hacen con este video. Si tienes alguna duda, pues escríbeme en los comentarios o búscame en Facebook igual como el Profito. Y eso es todo. Chido.